Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrevista del día. Hoy estoy junto a Kevin Canales, director regional de IDEA País en el Biobío. Muchas gracias por esta conversación. Hola Priscila, buenas noches, gracias por el espacio. Bueno, ustedes vienen a presentar algo que es bien interesante y que dice relación con un dolor que tenemos acá en la región del Biobío, que es el desempleo. Se llama Estudio Radiografía del Empleo Biobío entre la crisis y la oportunidad, y el contexto no deja de ser interesante porque ustedes lo presentan cuando hemos conocido que a nivel nacional tenemos un 8,9% de desempleo en el último trimestre, que es el de abril-junio. Sí, bueno, nosotros hicimos este estudio porque ya hace varios meses, incluso ya años, que el INE está advirtiendo que la región del Biobío está aumentando su tasa de desempleo. Si bien luego del periodo de pandemia tuvimos una leve recuperación, que llegamos a cifras que son más o menos parecidas a lo que había en el año 2019, que era un 7,3%, estos últimos 2 años ha empeorado la situación del empleo en la región, y ahí quizás nuestra principal conclusión es que hemos visto que hay un desajuste entre el aumento de la fuerza laboral, que ha sido moderada, con el número de desocupados, que ha sido bastante más pronunciada, y creemos que podemos catalogar aquello como una crisis de desempleo en la región. Sí, acá yo he revisado algunos datos y en el fondo el concepto que ustedes utilizan es que es insuficiente la oferta de empleo versus la cantidad de personas que en el fondo salieron al mundo laboral. Sí, hay dos fenómenos. Uno de ellos es que efectivamente más personas han salido de sus casas, por así decirlo, a buscar empleo, y eso es un fenómeno que es relativamente razonable dado el periodo de pandemia, que mucha gente quedó recluida en sus casas, y esa demanda de empleo también no se ha traducido en mayor oferta. Entonces, todas esas personas que han salido al mercado laboral a buscar nuevas oportunidades, el mercado laboral no ha podido absorber a esas personas, y ese desajuste que se produce, por supuesto que creemos que es uno de esos factores. No obstante, también creemos que, dada la crisis industrial que vive la región, hay también una destrucción de empleo que no es menor, y ese también es una situación que hay que seguir mirando con harta atención. Sí, yo acá tengo cifras que ustedes nos hicieron llegar y, por ejemplo, señalan que el déficit sería de 13.549 empleos. Es muchísimo. ¿Y cuál es la referencia que ustedes tienen? El primer trimestre del 2023, ¿dónde pareciera que la región estaba repuntando post-estallido social y post-pandemia? Sí, de hecho ese escenario en el cual nosotros calculamos un déficit de 13.500 empleos es un escenario conservador, porque solamente toma el año 2023, en el trimestre de enero-marzo, que efectivamente hubo signos de recuperación de la tasa de desempleo. Pero perdón, si nos vamos hacia atrás, hacia, por ejemplo, antes del estallido. Sí. Sería peor. Sí, de hecho nosotros hacemos el cálculo también, no lo ponemos en un gráfico, pero lo ponemos en el texto, que si uno ve la tasa de ocupación, es decir, el porcentaje de personas, del total de personas que están en edad de trabajar, cuántas están ocupadas, y vemos ese porcentaje, hoy día para que haya esa situación, deberían haber al menos 23.000 empleos más. Entonces, ese es el escenario le sumamos más grave. 10.000 más. Claro, en el escenario más catastrófico, por así decirlo, para tener solamente lo que teníamos previo a la pandemia. Es decir, no un escenario perfecto donde todos tienen empleo, sino que las tasas que teníamos previo a la pandemia. Y claro, para tener una tasa de desempleo de 7,3%, deberíamos tener al menos 3.500 plazas de trabajo más de las que tenemos actualmente. Ya. Bueno, suena complejo. Por ejemplo, si hay muchas más personas que están buscando trabajo es porque efectivamente algo cambió. ¿Ustedes en esta investigación pudieron establecer cuáles son las razones? ¿Hay más profesionales saliendo de las universidades? No sé, ¿cuál es el escenario? Sí, ahí, bueno, nosotros no andamos en el estudio como un impacto causal, es decir, cuáles son las causas de que más personas, pero en los países y la literatura internacional lo que muestra es que hay dos factores. Una, por ejemplo, que cuando las personas están pasando por momentos de endeudamiento o de crisis financiera en sus propias casas, lo que hacen naturalmente es salir a buscar empleo, personas que a veces no necesitaban ir a buscar empleo, muchas, por ejemplo, dueñas de casa, quizás que no necesitaban salir a buscar empleo y ahora hoy día lo están haciendo. Hijos mayores de edad. Claro, hijos mayores de edad o personas, por ejemplo, universitarios que están en su periodo de estudios y que hoy día están saliendo a buscar empleo justamente quizás porque hay una dificultad en el bolsillo. Y la otra opción es que en todos los países ocurrió que luego del periodo de la pandemia muchas personas, a causa también, por ejemplo, de los subsidios, nosotros tenemos el recuerdo del IFE también, que fue bien relevante para que las familias pudieran quedarse en sus casas, muchas de ellas no continuaron en sus trabajos por lo mismo, y luego de ese periodo volvieron masivamente al mercado laboral. Y esa presión adicional que se instauró, no fue posible que el mercado laboral de la región absorbiera esa cantidad de demanda de trabajo. Ya, entonces, ¿qué? Somos centralistas. Entonces, hablemos qué pasa con las otras provincias, porque tiendo a pensar que es una realidad no solamente de la provincia de Concepción. Sí, completamente. Nosotros también hacemos un análisis provincial. Sí. Nos damos cuenta, por ejemplo, que la provincia de Arauco es una provincia que históricamente en realidad ha tenido niveles de desempleo menores que las demás provincias.
Para la industria forestal, ¿no? Sí, probablemente ese es uno de los factores principales por los cuales tiene un nivel de desempleo bajo, pero el último tiempo, en estos últimos 3 años, o sea, estamos hablando de, aquí no hay el factor pandemia. No es que la pandemia haya deteriorado el empleo, sino que en los últimos 3 años ha sido la provincia que más ha aumentado su tasa de desempleo. A pesar de eso, sigue siendo la provincia que tiene el menor porcentaje de desempleo de las tres. Y efectivamente hoy día la provincia de Concepción es la que tiene el desempleo más alto en el último trimestre que nosotros vemos, que es el de febrero-abril, que tiene un 9,4%. Y ahí nosotros también estimamos el déficit de cada una de esas provincias, este mismo ejercicio que yo te comentaba, pero desagregado por provincia. Y efectivamente en la provincia de Concepción hay como 7.000 empleos de déficit, 3.000 aproximadamente en Biobío y 2.000 aproximadamente en Arauco. Claro, y esto nos da los 13.500 aproximadamente. Aproximadamente, totalmente. Una pregunta, este estudio lo hacen, me imagino, en otras regiones también, como IDAPAI, ¿no? Nosotros hacemos una comparación, la verdad es que nosotros, como tenemos una dirección acá regional en Biobío, este estudio es particularmente el Biobío, pero efectivamente hacemos algunas comparativas entre regiones. Entonces, por ejemplo, un dato que para mí me pareció bien interesante y que da para muchos otros estudios que se puedan derivar de esto, es que la región del Biobío, de las 16 regiones, es la que menos ha aumentado su población en edad de trabajar, con un solo 5% en los últimos 7 años. A diferencia, por ejemplo, de regiones como Tarapacá, que han aumentado su población en edad de trabajar en casi un 20%. Perdón, ¿qué significa eso? Sí, población en edad de trabajar es la población, como lo define el INE, entre 15 años hacia arriba. Entonces, eso puede dar cuenta, por ejemplo, de la baja natalidad, que también es un problema en términos, por ejemplo, para el crecimiento del PIB, de que haya más empleo, mayor fuerza, mayor inversión. El censo lo arrojó. El censo lo arrojó. También hay, por ejemplo, cuando hay regiones que tienen poco dinamismo económico, la gente también tiende a buscar oportunidades laborales fuera. Entonces también puede ser un factor que quizá hay mucha migración fuera de la región. Gente se está yendo a buscar oportunidades laborales a otras partes, a Santiago, etcétera, etcétera. También envejecimiento de la población puede ser otro factor. Y uno adicional, el último factor que nosotros creemos que puede ser relevante para explicar esto, es que a pesar de que todo el país ha recibido harta migración internacional, la región del Biobío es la cuarta región que menos porcentaje de población internacional tiene en su territorio. Entonces pasa que muchas regiones han logrado de alguna forma subsanar la baja natalidad con esta migración, que también es fuerza de trabajo, porque la gran mayoría de las personas que migran son personas jóvenes, que de alguna forma se integran al mercado laboral. Claro, y en edad fértil y por supuesto que hace crecer la población. Kevin, tú ya lo manifestabas anteriormente, pero sin lugar a dudas nosotros estamos en una crisis industrial. De hecho, se creó un plan de fortalecimiento para poder trabajar ese tema y el golpe como más profundo para muchos fue el cierre de Huachipato. ¿Este estudio ve reflejado este fenómeno también? Yo creo que evidentemente influye porque la tasa de desocupación ha seguido creciendo, pero el impacto ha sido menor del que se esperaba. Eso yo creo que es importante levantarlo. ¿Pero por políticas públicas o por gestión personal? Yo creo que hay dos. Una, políticas públicas, que evidentemente el plan de fortalecimiento industrial es un plan que con todas las críticas que ha tenido ha podido subsanar en algo este déficit de empleo, porque nosotros pensábamos que podíamos llegar hasta más de un 10%. Algunos estudios eso demostraban. No hemos llegado a esas cifras. También casi al 9, sí. Casi al 9, sí, no. De todas maneras estamos en una crisis. Por ejemplo, también Huachipato hizo planes de relocalización de sus trabajadores. Muchas personas, por supuesto, han buscado quizá otro empleo. Entonces no ha sido de la magnitud que se hubiese esperado. Pero evidentemente influye. Y junto con Huachipato también hay otras crisis de las principales actividades productivas de la región. O sea, el sector forestal, por ejemplo, el año 2023, que es justamente el año que nosotros identificamos más crítico. Fue ese el año en el que se perdió la mayor cantidad de empleo. Se perdieron 100.000 hectáreas de plantaciones del sector forestal, 20.000 empleos en el sector inmobiliario, por ejemplo, también acá en la región. Y eso, bueno, hubo incendios también. Por los incendios. Claro. Entonces, nosotros de hecho hacemos algunas recomendaciones de política pública y aquí hay que hacer un plan de reforestación importante porque es un motor de desarrollo industrial muy importante para la región. La región del Biobío es casi la capital del sector forestal a nivel nacional. Entonces, si queremos mejorar el empleo, de todas formas hay que hacer un plan de reforestación bien importante en ese sector. Sí, para reforzar eso, las recomendaciones, ya lo manifestabas tú, ¿cierto? El plan de reforestación, pero por ejemplo, fortalecer la empleabilidad femenina, manifestaban ustedes también, elementos relacionados con incentivar la contratación formal, porque claro, muchos, por ejemplo, estudiantes que tienen un trabajo, pero esporádico, con contratos muy chiquitos, ¿cierto? A lo mejor explicar también cuáles son las recomendaciones y las conclusiones después del estudio. Totalmente. Una de las cosas que nosotros creemos que es positivo dentro de toda la crisis que se encuentra es que en Biobío al menos ha bajado la informalidad laboral, que obviamente es algo que es importante destacar.
Pero, por ejemplo, el empleo femenino es un gran tema a nivel nacional, no solamente acá en Biobío. Las mujeres normalmente se les delega las labores de cuidado, por ejemplo, y muchas de ellas manifiestan que no salen al mercado del trabajo porque tienen que cuidar a su padre, a sus hermanos. Generalmente caen en las familias esa labor de cuidado de las mujeres. Entonces, nosotros proponemos que hay que hacer un sistema nacional de cuidado, que es un proyecto que está hoy día, obviamente, en el Congreso, pero hay que fortalecerlos con redes locales de cuidado. Creemos que hay que inyectar recursos para hacer mayor infraestructura y de alguna forma también que esta carga que muchas veces se les delega solamente a las mujeres también recaiga en la sociedad en su conjunto. Eso creemos que es bien relevante. También hay que potenciar el empleo joven, que también tiene tasas de desempleo mucho menor. Y también hay algo que es mucho más estructural del sistema, que nosotros creemos y que lo hemos también levantado junto con otros centros de estudio, que tiene que ver, por ejemplo, con la indemnización por año de servicio. Esa es una anomalía a nivel internacional que pareciera que fuera poco 11 años, que es el tope que hoy día actualmente existe, pero eso genera que sea muy rígido el sistema del trabajo. Mucha gente no sale de su trabajo por lo mismo, es difícil la despedida, etcétera, etcétera. Y nosotros lo que creemos es que hay que avanzar un sistema, como existe en otros países, donde haya una cotización que sea obligatoria y que se pueda extender a todo evento para el trabajador, independiente de si renuncia o es despedido, por ejemplo. Pero evidentemente eso va a disminuir los costos de contratación de las empresas y también los costos de despido. Si alguien está haciendo mal su trabajo, evidentemente que una empresa tiene que poder despedirlo, o si una persona se encuentra incómoda en su posición de trabajo, debe tener la oportunidad de poder salir sin perder la indemnización, como ocurre hoy día en muchos casos. Entonces hay que darle mayor flexibilidad al mercado laboral y sobre todo porque hoy día estamos en un contexto donde el mercado laboral está enfrentando grandes transformaciones a nivel internacional por la inteligencia artificial, por la mecanización de ciertos trabajos, así que creemos que eso es bien importante. Sí. Kevin Garnales, director regional IDEA País en el Biobío. Gracias por esta conversación. Muchas gracias, Priscila, por la invitación.